Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este gran ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. En el día de hoy queremos primeramente darles un saludo, decirles que muchas gracias por estar pendientes de este programa y pedirles disculpas porque tuvimos un contratiempo con nuestro pastor Jorge Trejos. Pastor, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, Primeramente. hermano Henry, Dios le bendiga. Un saludo para usted y el pastor, familia, congregación y a todos los que ya están conectaditos. Un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Amén, muchas gracias, pastor. Como les decía, teníamos pues un contratiempo por el cambio de horario, que no habíamos como coordinado eso, entonces, pero bueno, ya estamos aquí. Tenemos una hora de más, o sea, en Colombia es una hora de más, aquí es una hora de menos, entonces solo por hoy es que empezó el programa a las 8, pero ya el próximo jueves ya estará todo coordinado, ya empezaríamos a las 7. Amén. Listo. Bueno, pastor, darle la bienvenida, enviarles un saludo a nuestro pastor Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y decirles que muchas gracias por esperar, por su paciencia, gracias por estar con nosotros, pero antes de empezar vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que nos trae, pastor. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias en este día por darnos el privilegio y la bendición no solamente de vivir un nuevo día, sino de disfrutar una vez más de esta palabra que esperamos enriquezca nuestra fe, que enriquezca nuestros sentidos espirituales. Bendice, Señor, el pastor allá en la iglesia en España, igualmente su señor esposa, su familia, toda la congregación y todos nuestros hermanos de diferentes lugares que en esta hora están conectados. También a nuestros hermanos que trabajan detrás de cámaras, para que usted bendiga este ministerio, Señor, de la tecnología, que usted nos dé la inspiración, la unción, la bendición que necesitamos para llevar a cabo la enseñanza. Glorifícate en la vida de cada familia, de cada persona que en este día se disponen, Señor, a oír tu palabra. Bendice la vida de cada una de estas familias, de estos nuestros hermanos y amigos simpatizantes con la fe cristiana. Estamos aquí, mi Señor Jesucristo, para ser edificados a través de su palabra y esperamos que esta palabra gloriosa cumpla su propósito en la vida de todos y cada uno de los que estamos reunidos y conectados a través de estos medios de comunicación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Bueno, pastor, antes de continuar con el tema de hoy, vamos a compartir el enlace para que así más personas se puedan conectar con nosotros y ser igualmente bendecidos. Ok. Bueno, es súper rápido. Mientras compartimos, recordarles que estamos en Instagram y en YouTube como Iglesia Monte de Sion, y si se han perdido algún capítulo de esta serie, si se han perdido alguna enseñanza que hemos tenido durante la semana o durante las semanas pasadas, pueden encontrarnos en YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell, y también la programación o los eventos que tengamos las pueden encontrar en Instagram. Así que, mejor dicho, estamos en toda parte para que no se pierdan nada de lo que tenemos tanto en el Pan Nuestro de Cada Día como en la iglesia. Y también tenemos que felicitar a nuestro pastor que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Pastor, deseamos de verdad, de corazón, un muy feliz cumpleaños, que el Señor le bendiga grandemente. De verdad que qué privilegio, pastor, tenerlo aquí con nosotros, y esperamos que todos sus años de vida sean bendecidos y prosperados en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana. Aprecio de verdad mucho el gesto de ustedes. En algún momento vi la nota de ustedes, hermanos, y aprecio mucho ese detallazo que han tenido para conmigo. Que Dios les bendiga grandemente. Me sentí muy bendecido, hermano, de leer las notas que ustedes escribieron en mi cumpleaños. Pues realmente, hermano, estoy cumpliendo un año menos de vida. Así es la vida. Pero gracias a Dios por todo. Así es. ¿Cómo la pasó en su cumpleaños? Muy bien, hermana, gracias a Dios. La iglesia aquí es una iglesia preciosa y creo que viví un excelente tiempo con ellos y, lógicamente, con mi familia.
Ay, qué bueno, pastor, de verdad que qué bendición tenerlo un año más y esperamos que, mejor dicho, cada año sea más bendecido y pueda así bendecirnos a nosotros con toda esta palabra que Dios le ha dado. Amén. Bueno, Amén. Gracias, hermano. amén. Ahora sí vamos a empezar con la serie Los 7 sellos del Apocalipsis, pastor. Te lo dejo para que nos dé esta gran enseñanza. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, mis amados hermanos y amigos. Entonces, una vez más, estamos aquí en la presencia de Dios para reiniciar. Quiero, pues, lógicamente, ofrecer disculpas por no haberlo hecho la semana anterior. Yo llamé a su pastor, nuestro hermano Dilberto, y aprecio mucho la comprensión de él para haberme ausentado la semana anterior y no estar con ustedes. Pero aquí estamos una vez más, como decimos en Colombia, frente al cañón para cumplir con el propósito de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos entonces a reiniciar esta materia, esta clase o seminario, como quiera llamarle, sobre escatología. Recuerden que hemos visto nosotros el primer sello representado por un caballo blanco que habla del anticristo y todo lo que tiene que ver con los falsos cristos que a diario aparecen. También vimos el segundo sello aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, que está bajo la figura de un caballo rojo y que lógicamente representa las guerras habidas y por haber. Y posteriormente estudiamos el tercer sello, que nos habla de un caballo negro que representa las pestes y la hambruna. Y finalmente estudiamos el cuarto sello, que habla de la muerte como resultado de las guerras, como el resultado de las pestes y de las hambrunas, y de todos los que mueren despedazados por las fieras de la tierra y que están bajo la figura de un caballo amarillo. Esa fue la última clase que tuvimos. Ahora llegamos, hermanos queridos, al quinto sello. El quinto sello es anunciando el periodo de la gran tribulación que ha de venir sobre este mundo. La gran tribulación no es otra cosa que la persecución indiscriminada contra todos los seguidores de la fe de ese momento, especialmente del pueblo judío después del rapto de la iglesia. Así que los primeros 4 sellos son acontecimientos aquí en la tierra, pero este quinto sello nos lleva nuevamente al cielo, donde se levanta el telón que normalmente separa al mundo espiritual del material y presenciamos un corto acto que es muy emocionante, muy dramático, y vamos a hablar de lo que son los mártires de Dios. Así que vamos a leer entonces, para que usted use sus Biblias allá con su familia, en sus casas, todos los que están conectados conmigo, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus, y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí tenemos, mis amados hermanos, las características de este quinto sello. Este grupo de personas que aparecen aquí pidiendo justicia, que están debajo del altar, que han sido decapitados, lógicamente nos hablan de los santos de la gran tribulación, de esas personas que van a ser muertas durante el periodo del reinado del anticristo. No olviden que Jesús dijo hace 2000 años en San Mateo capítulo 24, verso 9, él dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En la época romana entraban a las sinagogas judías y acababan con todo. Han perdido por tiempos su soberanía. Israel ha sido un país supremamente perseguido, supremamente odiado. Ustedes recuerdan, hermanos, si han leído la Biblia, lógicamente, que ellos perdieron su soberanía como nación en el año 586 antes de Cristo, bajo el poderío de Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico. Entonces, como en los tiempos de Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes también fue un anticristo, un hombre malo, un emperador perverso, que en el año 168 antes de Cristo
persiguió a los judíos, quemó los templos, que persiguió a muchos cristianos, los mató. Y hermanos, ellos han sido un pueblo supremamente mártir. Ahora, han vivido los judíos tiempos cuando han sido muertos, y no solamente cientos o miles, sino millones. Ustedes recuerdan la historia reciente de los judíos cuando ese alemán Hitler, Adolfo Hitler, mató 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, allá entre los años 1939 y 1943, en el tiempo más sangriento y escandaloso para los judíos, que se llama el Holocausto de los nazis. Así que todavía, hermanos, no cesan los actos terroristas contra ellos, contra el pueblo judío, en una guerra que pareciera no tener fin. ¿Cuántos genocidios, cuántas muertes violentas por causa del testimonio de Jesús? Pero lo peor no ha llegado para ellos, porque la gran tribulación que está por venir, los seres humanos van a vivir de muy cerca el verdadero espanto que jamás ha vivido la raza humana. Estos muertos de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11, que acabamos de leer en el 5º sello que estamos analizando, representan los mártires que han sido muertos. Por eso la Biblia dice: el que lee, entienda. Yo quiero que usted le preste mucha atención al texto que leímos, porque aquí no dice los mártires que han muerto, dice los que han sido muertos. Entonces hay una diferencia en esa expresión. Es el pretérito indefinido de morir. No, aquí no dice los que han muerto, sino los que han sido muertos. En otras palabras, los que han sido asesinados, ¿no? Ese es el modo pretérito imperfecto de morir, de la palabra morir. En otras palabras, para hablarle más sencillamente, lo que estoy queriendo decir, hermano, esto se refiere a la gente que ha sido muerta, no que han muerto de muerte natural, sino que han sido asesinados por causa del testimonio de Jesucristo. Por eso le estoy diciendo, hermano, que estos mártires de aquí de Apocalipsis capítulo 6 nos habla del pretérito indefinido de morir, o sea, la manera de morir. No es los que han muerto de cáncer o de COVID-19 o de infarto, sino los que han muerto violentamente, y no los que han muerto violentamente por estar metidos por ahí en delincuencia y en otras cosas, los que han sido muertos violentamente por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa es morir de muerte natural y otra cosa muy diferente es morir violentamente. Ahora, una cosa es morir violentamente por estar metido en problemas o en delincuencia o meterse en lo que no le interesa, y otra cosa es morir violentamente por causa del nombre de nuestro Señor. Así que vamos a hablar de los mártires por causa del Evangelio, solo por eso, por causa del nombre del Señor, que han sido muchos, miles, no cientos, sino miles, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, profetas, cristianos de todas las épocas que han muerto violentamente. Por eso el texto dice los que han sido muertos. Entonces, hermano, que repito, son miles y millones de cristianos que a través de la historia, a través de estos 2000 años, han muerto como auténticas antorchas humanas, algunos quemados, como fue en los tiempos del emperador Nerón y del emperador Marco Aurelio y muchos otros emperadores que fueron aborrecedores del cristianismo. Los mártires de las catacumbas, si ustedes han leído la historia de los primeros siglos del pueblo cristiano, muchos murieron ahogados con estiércol humano, comidos por gigantescas hormigas, otros fueron despedazados por leones en los coliseos romanos, otros fueron mutilados, otros fueron despedazados por las llamadas botas españolas, que eran como una especie de licuadoras con unos cuchillos internos, tiraban a los cristianos desde arriba y claro, eran recibidos por esos filudos cuchillos, y al caer dentro de esas botas españolas, pues lógicamente que morían de una muerte pues despedazados, y una muerte violenta, sangrienta, terriblemente dolorosa. Así que, hermano, otros cristianos fueron desmembrados, les amarraban las manos o los pies de un caballo, arrancaban el caballo a galopar y claro, les arrancaban los brazos o les arrancaban las piernas,
Entonces, hermano, cristianos que murieron desmembrados de brazos y de piernas, despedazados por la espada o el hacha de los gladiadores asesinos de esa época. Así que, hermano, todo eso lo han vivido muchos, miles de cristianos con la venia de los principales jerarcas religiosos de esa época. ¿Cuántas personas han sufrido atrocidades, muertes violentas por causa del evangelio y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Muertes terribles como la que padeció el profeta Isaías. La Biblia nos dice que el rey Manasés, que fue uno de los reyes más malos del Antiguo Testamento, por el profeta Isaías oponerse a sus decretos idólatras, dice que él lo aserró estando vivo. Entonces usted se puede imaginar que a usted lo agarren y con una sierra eléctrica lo rajen en dos, estando vivo todavía. Así que ahora no solamente fue el profeta Isaías. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, versos 36 y 37, la Biblia dice, hablando del pueblo cristiano, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, dice el texto, torturados, muertos a filo de espada. El verso 38 de Hebreos capítulo 11 dice, gente de los cuales el mundo no era digno. Y es verdad, mis amados hermanos, el mundo no merecía esta clase de gente. Un mundo tan perverso y corrompido como el que siempre hemos vivido no merece gente de esa categoría, gente tan santa, tan buena, gente tan ideal para los propósitos de Dios. El mundo no era digno de tener gente de esta clase. Pastores como Antipas, que era el pastor de la iglesia en Pérgamo, que cuando hablamos de las 7 iglesias de Asia, yo les expliqué a ustedes. Y el pastor de Pérgamo llamado Antipas fue un hombre que murió en una hoguera totalmente calcinado en medio de una terrible persecución en el año 96 después de Cristo. Muchos cristianos han sido vituperados, han sido torturados, han sido muertos con muertes terribles. Yo tuve la oportunidad, mis amados hermanos, de enseñar en el Instituto Bíblico por un lapso de 20 años, desde el año 1983 hasta el año 2002, 19 años en Cali, enseñando en un instituto bíblico a nivel nacional. Y yo recuerdo, hermanos, que en el año 1984 tuvimos un estudiante, un hombre llamado Carlos Pulido, un compañero que inclusive fue compañero de estudio de mi esposa, porque en el año 84 mi esposa estudiaba, yo enseñaba como maestro del instituto, y este muchacho en sus vacaciones de primer año salió a su descanso por un lapso de un mes, y cuando los estudiantes regresaron a hacer su segundo año de teología, este muchacho no volvió. Entonces esperábamos unos días, unos 20 días, él no apareció, y al mes él fue encontrado allá en su región, en un lugar montañoso. Fue encontrado totalmente torturado, maniatado, con el cuerpo ya en estado de descomposición y con la Biblia sobre el pecho. Lo habían asesinado por causa de ser un predicador del evangelio, por causa de ser un hombre que estaba estudiando para dedicar su vida al pastorado y al servicio del Señor. Nosotros, yo a título muy personal, en el año 1998, tuve que asistir a una de nuestras ciudades aquí en Colombia llamada Ibagué para sepultar a 2 pastores, para hacerle la ceremonia fúnebre a 2 de nuestros pastores que fueron destrozados sus cabezas con tiros de fusil, todo por no obedecer a ciertas cosas que a ellos les exigían allá en las montañas de nuestro país. Así que, hermanos queridos, déjenme decirles que han sido muchos los cristianos que han sido torturados, que han sido muertos de una manera violenta por causa del testimonio de Jesús. Estos mártires de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante, que piden justicia, hace referencia a todo este tipo de hermanos que han muerto de esa manera por causa del evangelio. Ustedes, yo no sé si han oído la historia, pero si no la han oído, se la voy a contar, de un misionero nuestro allá en Etiopía, hace muchos años atrás, un hombre dedicado al servicio de Dios con su esposa y sus hijos. Y un día allá en Etiopía le llegaron a la iglesia donde él predicaba, le pusieron un fusil en el corazón para matarlo. Y cuando le pusieron el cañón en el corazón,
él quitó el cañón de su corazón a las personas que lo estaban amenazando, se puso el cañón en la frente y les dijo a ellos: dispárenme aquí en la cabeza, pero no me disparen en el corazón, porque aquí en el corazón vive mi Señor Jesucristo. Eso es impresionante, mis hermanos, ese tremendo testimonio de Etiopía. Y la historia nos dice que estos hombres sanguinarios agarraron a uno de los hijos de este misionero, lo tiraron de un tercer piso, y cuando el niño cayó, lógicamente, al pavimento, cayó reventado. La esposa, de ver a su hijo muerto en el pavimento, se enloqueció, fue llevado a un manicomio, a un lugar de personas para enfermos mentales. Y este tremendo misionero, este tremendo hombre de Dios, predicaba tremendos mensajes sabiendo que su niño había sido asesinado de una manera violenta, y sabiendo que a raíz del asesinato de su hijo, su esposa estaba enferma de la cabeza en un manicomio, totalmente enloquecida, y con todo ese desastre familiar, este hombre predicaba con toda su fuerza el mensaje del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, una cosa es que nosotros vivamos en nuestros templos tranquila y plácidamente, y salimos del culto, del trabajo para el culto y del culto para la casa sin ningún contratiempo. Pero ha habido en la historia gente que realmente ha pagado un precio muy alto por causa del evangelio. A veces nosotros somos realmente muy cobardes, porque a veces nosotros, una simple lluvia o un problema o algo que nos desanima, o porque alguien no nos saludó, por cosas tan pequeñas nos desmotivamos, no volvemos a la iglesia, nos ofendemos, cambiamos de iglesia o simple y llanamente no volvemos. Y eso muestra la poca espiritualidad que a veces tenemos, mis hermanos, porque realmente la gente que ha vivido para Dios, muchos de ellos han pagado un precio muy alto por causa del nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque realmente ha habido gente que sí han sufrido por causa del reino de Dios. Miren, hermanos, la Biblia me dice que la gran ramera a la que hace referencia la Biblia allá en Apocalipsis capítulo 17 verso 6, y eso lógicamente está hablando de la religión popular, de la religión mundial, de la religión romana. Y mire que el texto dice en Apocalipsis 17 6 que esta ramera está ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Observe eso, está borracha con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos fueron los responsables de los miles y miles de mártires en todas las épocas, personas que han sido muertas a nombre de la Santa Inquisición, decían ellos, con el visto bueno de los grandes jerarcas de la iglesia tradicional. Así que ellos son responsables de la muerte de miles de cristianos allá en la era 100, 200, 300 después de Cristo. Ahora, el texto dice que por el testimonio que tenían, ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Qué bonito eso, mis hermanos, el testimonio que tenían. En otras palabras, es el precio que han pagado verdaderos cristianos, hombres valientes, mujeres guerreras, hombres y mujeres realmente consagrados, fieles, santos. Estas personas cristianas no fueron cristianos fríos, ni tibios, ni mundanos, no fueron ecuménicos, no fueron cristianos modernos y mucho menos apóstatas. Fueron cristianos fieles a Dios en doctrina y en su comunión con el Señor. Así que la sangre de los santos es la semilla de la iglesia. Seguramente nunca ha crecido tanto la iglesia como en las épocas en que la iglesia ha enfrentado terribles persecuciones. El diablo pensó que con las persecuciones iba a acabar con la iglesia. Usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 8, y la Biblia dice que el diablo, a través de Saulo, que en ese momento no era convertido, destapó una terrible persecución contra los cristianos. Y cuando Saulo iba rumbo a Damasco para agarrar a un grupito de evangélicos que estaban allá predicando junto con el pastor Ananías y llevarlos a la cárcel y golpearlos y torturarlos, fue cuando ocurrió el tremendo milagro. Fue cuando Dios le dio
un golpe, un garrotazo, si me permite la expresión, ¿no? Le pegó un garrotazo a Saulo de Tarso, lo tiró ahí en el camino a Damasco, lo tiró a tierra. Saulo cayó a tierra y dice la Biblia que quedó ciego. Con esa luz que resplandeció, lo encegueció. San Pablo estuvo 3 días ciego. ¿Por qué Dios lo encegueció? Para que él se pudiera concentrar, para que él hiciera una retroalimentación, para que él mirara atrás toda la vida que había llevado, toda su vida de pecado, cómo estaba persiguiendo a los cristianos, cómo los torturaba y los metía a la cárcel. Y ahora Dios llamó a este hombre Saulo, y de ser un perseguidor vino a ser el tremendo apóstol de los gentiles. Dejó de llamarse Saulo de Tarso para llamarse el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, un Quijote a lo divino, un hombre que trasegó por España, por Grecia, por Asia y por muchos países, fundando iglesias, estableciendo pastores, escribiendo epístolas, haciendo un trabajo impresionante para la gloria de Dios. Este mártir también del Señor dio su vida por causa de su testimonio y por causa del evangelio. Él mismo lo dice en su libro 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado mi carrera. ¿Cuándo lo dijo él? Cuando iba rumbo al patíbulo romano. San Pablo fue decapitado en el año 68 después de Cristo y está entre muchas personas, hermano, que han pagado un precio muy alto por causa del reino del Señor. Así que, hermanos queridos, como la justicia de Dios demanda castigo para sus adversarios y los adversarios de sus hijos, aquí Dios les va a cumplir a ellos, a este grupo, hermano, que están debajo del altar, que están clamando por justicia, que le están pidiendo al Señor: ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre, Señor? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Estoy leyendo Apocalipsis 19:2. Así que ahí en Apocalipsis 19:2 tenemos una promesa donde Dios le dice a estos decapitados, a estos mártires, que Dios sí va a cumplir su justicia, que Dios sí va a vengar la sangre de sus siervos de la mano de los que los mataron. Ahora, hermanos, el clamor de estos mártires de todas las épocas será contestado cuando, al derramar la tercera copa de la ira de Dios, que estudiaremos más adelante en otras enseñanzas, el agua de las fuentes, dice la Biblia, que cuando esa tercera copa se derrame, las fuentes de las aguas, los ríos, serán convertidas en sangre y dada a beber a aquellos que habían perseguido y martirizado a los creyentes de todos los tiempos. En otras palabras, Dios les va a dar de su misma medicina. Dios les va a hacer tragar su propia sangre. Dios se va a cobrar, si va a hacer justicia a todos esos asesinos que han mutilado, que han decapitado, que han matado a muchos hijos de Dios, a muchos hombres y mujeres de Dios en el pasado. Nosotros, mis hermanos, estamos viviendo el principio de los dolores. Nosotros tenemos tribulación todos los tiempos. ¿Cómo se llama? Este COVID-19 y muchas otras enfermedades son parte de los sufrimientos de la vida diaria. Nosotros somos atribulados constantemente, pero no, esta no es la gran tribulación. Acuérdense que una cosa es ser atribulados y otra cosa es vivir la gran tribulación. Entonces, como cristianos y como iglesia, hemos vivido y estamos viviendo el principio de los dolores. Estamos viviendo la tribulación, pero no la gran tribulación. Pues antes que llegue la gran tribulación, no se les olvide que el Señor levantará a su iglesia. El Señor llevará a sus escogidos a las nubes. Así que, hermanos, el reinado de ese líder político llamado Anticristo tendrá un lapso de 7 años aquí en la tierra. 3 años y medio de paz aparente y luego, hermano, los otros 3 años y medio de terrible persecución, especialmente contra los 144,000 judíos que van a ser sellados en un solo día, según nos describe el capítulo 7 de Apocalipsis, y que lógicamente estudiaremos más adelante en otra clase cuando lleguemos al capítulo 7. Así que, hermanos queridos, el periodo de la gran tribulación, el anticristo, que será un líder político, y el falso profeta, que es un líder religioso,
ambas que son bestias, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y verso 11, porque la Biblia dice que el anticristo, que es un líder político, es un hombre que saldrá de las naciones. La Biblia dice que una bestia subió del mar, y mar habla de muchedumbre, habla de las naciones. Y la Biblia dice ahí en Apocalipsis 13, 11, que otra bestia subió del abismo y que tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Esa bestia que sube del abismo, que tiene cuernos de cordero, representa un líder religioso. Tiene apariencia de piedad, pero cuando habla como dragón. De manera que esas dos bestias que menciona Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 11, hablan del anticristo, que es un líder político, y hablan del máximo líder religioso, que es el falso profeta. Esas dos bestias, hermano, descritas ahí en Apocalipsis capítulo 13, tienen la misión de seguir matando a los cristianos de ese momento, no a la iglesia, porque cuando el anticristo reine los 7 años aquí en la tierra, la iglesia ya habrá sido levantada en el arrebatamiento de la iglesia, pero va a perseguir a los judíos. Acuérdense que hay un grupo de 144,000 judíos que después del rapto de la iglesia van a ser sellados y ellos van a ser perseguidos por el anticristo con sus ejércitos. Así que, hermanos, muchos de ellos van a ser muertos de esa manera, como mártires, van a ser decapitados, van a ser perseguidos, van a ser torturados por causa del mensaje. Así que por eso le estoy diciendo que el anticristo reina 7 años, que los primeros 3 años y medio será de una paz aparente. De hecho, la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que esa paz que el anticristo va a reinar, mire, hermano, que ya los países se están llenando de socialismo, de comunismo. Estados Unidos, que es una potencia mundial, ya tiene un presidente comunista, ya se está uniendo y van a ser uniones comerciales y monetarias con China y con todos los países comunistas, porque hacia allá tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque vendrá un día cuando el comunismo reinará en el mundo. Es el andamiaje del anticristo. Todo esto se está preparando el terreno para que el anticristo organice su nuevo orden mundial. Todo esto nos está diciendo, mis amados hermanos, que estamos a las puertas, muy cerca al gran arrebatamiento de la iglesia. No estamos, hermano, encaminándonos nosotros a eso. Pues claro que sí, nosotros estamos viviendo la última época, estamos viviendo el último tiempo, cuando va a haber una paz engañosa para los del mundo, pero para la iglesia cristiana no. Nosotros sabemos que esa paz no es duradera, que esa paz es por unos días, mientras el diablo toma fuerza, mientras el diablo a través de este líder político coge fuerza, coge fama, engaña a las naciones, al mismo pueblo judío, y ahí es donde empieza lo más difícil de la gran tribulación. Así que, hermanos, hoy estamos viviendo un espíritu de falsos diálogos de paz, grupos pacifistas, zonas de despejes, entrega de armas, los gobiernos hablando de paz con las guerrillas, con los paramilitares, con la delincuencia común. Todo esto que dice la Biblia, paz y seguridad, es una paz ficticia, es una paz ahí por encimita, como cuando hay una herida que sana en falso y por encima se ve la herida como sana, pero por dentro está la infección carcomiendo la piel de la persona. Así que estos tratados de paz y todos estos gestos de paz son simplemente apariencias. Internamente, hermano, hay cantidad de grupos asociándose para hacer la paz en el mundo, y por eso usted ve que allá en Israel está la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, creada en mayo del año 1964, haciendo pactos de paz en el Medio Oriente. Usted ha oído hablar de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, creada el 24 de octubre del año 1945. Seguramente usted habrá oído de la OTAN, que es la Organización de Tratado de Atlántico Norte. Usted habrá oído de UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, y muchos otros, hermano, grupos pacifistas que están mediando por la paz. Todos están mirando a la Unión Europea
como la panacea garante de la paz, pero no, la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Así que, hermanos, estamos a las puertas de un nuevo orden mundial y habrá una paz ficticia. Ya viene el anticristo, ya el hombre tiene que estar por ahí listo, preparado para lanzarse al mundo, para darse a conocer al mundo, y este hombre, hermano, alcanzará lo que el mundo cree que será la solución al problema. Este será un líder político tan inteligente y tan tremendo que tendrá una sola moneda en el mundo, tendrá una sola religión en el mundo, se unirán todos los países, hermano, para pelear contra Israel, para pelear contra alguien que profese la vida cristiana. Así que el nuevo orden mundial está a las puertas, ya estamos con el G5, ya viene el G6, vamos a llegar al G7 y al G8, y todo esto es principio de dolores. Así que, hermanos, nunca han viajado tantos cancilleres cruzando mares y gastando fortunas inmensas de dinero en busca de la paz como hoy. Pero no hay paz en el mundo porque no hay paz en los corazones. Y no hay paz en los corazones porque Cristo no está en el corazón de ellos. El mundo no da paz. Si alguien piensa que el mundo va a tener paz, olvídelo, hermano, porque el mundo no da paz. El mundo solamente sabe dar esa paz que dice paz, paz, paz. Eso es lo que el mundo está dando, matándose los unos a los otros, hermano. Solo Jesucristo da la verdadera paz. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, hermanos queridos, después de estos 3 años y medio de paz aparente, vendrá lo más terrible, que es la persecución. Cuando el mismo diablo, en cabeza de ese líder político y ese líder religioso, de esas dos bestias, se van lanza en rastre contra todos los que profesan la fe cristiana de ese momento. Repito, para ese momento la iglesia no estará aquí en la tierra. Ya hemos sido levantados y gloria a Dios por eso. Serán 3 años y medio de angustia, cual no la ha habido antes ni la habrá después, nos dice la Biblia. Son 42 meses, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. 42 meses son un equivalente a 3 años y medio. Es más, la Biblia dice más adelante, a medida que avanzamos ahí en el estudio bíblico, que son 1260 días. Todos estos 3 años y medio de gran tribulación, hermano, es la última semana en la profecía de Daniel. Alguna vez yo les hablé a ustedes que Daniel tuvo una visión acerca de las 70 semanas, que no son semanas de días, una semana tiene 7 días, pero en la profecía del capítulo 9 de Daniel no se habla de semanas de días, sino semanas de años. Así que en la profecía de las 70 semanas de años, no de días, sino de años, que está en el capítulo 9, versículos 20 al 27 del libro de Daniel, le falta por cumplirse la última semana. Ya 69 semanas se han cumplido desde que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor en el año 586 a.C. hasta ahora el año 1950 después de Cristo, cuando Israel fue declarada nación otra vez. Han pasado 69 semanas. Hay una semana, la semana profética más difícil, que como son semana de años, entonces estamos hablando de 7 años. Porque repito, una semana tiene 7 días, pero aquí no estamos hablando de semana de días, sino semana de años. Así que una semana es un equivalente a 7 años, que son los 7 años de la gran tribulación. Esa última semana de la profecía de Daniel capítulo 9 está por cumplirse. Esa semana se divide en 2 partes, que son los primeros 3 años y medio de paz aparente y los últimos 3 años y medio que son de la gran tribulación. Esa es la gran tempestad de esa época. 42 meses, dice Apocalipsis 13:5. Oh, 1260 días, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Estas citas bíblicas se las doy, se las repito inclusive para que los que son juiciosos y les gusta estudiar tomen nota y luego ustedes en sus casas pueden verificar estas citas bíblicas. Ahora, el texto dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Escuchen eso, de los que habían sido muertos, no de los que murieron, sino de los que habían sido muertos. En otras palabras, de los que fueron asesinados.
Ese es lo que dice Apocalipsis 6:9, ¿no? Así que la pregunta es, ¿por qué dice que están debajo del altar? ¿A cuál altar se refiere? Entonces, hermano, para que usted entienda eso, le voy a explicar sobre el altar. El altar de oro que está delante del trono de Dios, que ahí está ahí en Apocalipsis también, capítulo 8, verso 3, habla del altar del incienso, donde están las oraciones de los santos. Acuérdese, hermano, que allá en el tabernáculo del desierto, Dios había dicho a los israelitas hacer en el tabernáculo un altar del sacrificio, que era donde sacrificaban los corderos. Luego estaba la fuente de agua donde los sacerdotes se lavaban después de sacrificar los corderos, y luego entraban al lugar santo, y en el lugar santo estaba el altar del incienso. El altar del incienso era de madera de acacia forrado en oro. El oro representa la divinidad de Jesús y la madera de acacia representa su humanidad. Jesús era humano, pero también era divino. Era hombre, pero también era Dios. Y ese altar del incienso representa las oraciones, porque la Biblia dice que las oraciones de los santos son como el incienso que sube hasta la presencia de Dios. Así que Juan el teólogo ve las almas de los decapitados debajo del altar. Entonces, hermano, es una figura, es una expresión figurativa donde los mártires están debajo del altar. Ahora, ¿por qué están debajo del altar? Y la Biblia dice, hermano, que de ahí sale un ángel que tiene poder sobre el fuego. Y ese ángel toma, hermano, de ese mismo altar fuego, y él mismo exclama: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí el fuego en el altar representa el juicio de Dios. Así que Dios va a tomar el juicio de su mismo altar, donde están las almas de los decapitados pidiendo misericordia, pidiendo venganza, pidiendo justicia, y de ahí, de ese mismo fuego, Dios va a consumir y va a darle el pago a todos los que han sacrificado a miles y miles de cristianos a través de la historia de la historia de la iglesia. Ahora, hermano, la razón por qué estas almas están debajo del altar es porque en el tabernáculo, allá en el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, ahora, bronce es tipo de juicio. Yo ya les he dicho algunas veces eso. Así que ahí en el altar de bronce, debajo, en ese altar, era que sacrificaban a los corderos. Ahí la sangre de los corderos era derramada al pie del altar. Usted lee, por ejemplo, Éxodo capítulo 29, versículo 12, donde la Biblia dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con un dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. O sea que el sacerdote tenía que, cuando mataba un cordero, tomar un poquito de sangre con su dedo y tenía que esparcirla, hermano, sobre los cuernos del altar. Ese altar tenía unos cuernos, y cuernos en la Biblia representan autoridad. Entonces, en la autoridad de Dios tenía que haber sangre, porque sangre es símbolo de redención. Así que, hermanos, la demás sangre de los corderos, dice la Biblia, que la derramaban debajo del altar. Por eso, estos hermanos decapitados y torturados, estos mártires por causa del evangelio, están debajo del altar. Como quien dice, su sangre fue derramada y tirada debajo del altar. Por eso es de ahí del altar que ellos están clamando. Acuérdense que los altares son símbolos de oración. Uno siempre va al altar a arrodillarse y a orar. Así que ellos están debajo del altar pidiendo misericordia, pidiéndole a Dios justicia. Entonces, hermanos, la Biblia me dice que la sangre representa la vida de una persona. Usted, cuando lee Levíticos 17:11, dice que Dios prohibió no solamente a los judíos, sino a los extranjeros comer sangre. El Señor dijo: ninguna sangre comerás, porque la sangre es la vida del animal y yo os la he dado para expiación. Así que, hermano, las almas de los mártires que están debajo del altar son una prueba de que sus vidas fueron entregadas en un sacrificio para la gloria de Dios. Fueron sacrificados por causa de su fe, que para los cristianos a través de la historia ha sido considerado un privilegio, como lo dijo San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 17. Mire que San Pablo escribe ahí en Filipenses 2, 17 y 18, y él dice: aunque mi vida sea derramada sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. También ustedes alégrense
y compartan su alegría conmigo. Hermanos, qué impresionante esto. San Pablo iba a ser decapitado y San Pablo escribe y dice, aunque mi vida sea derramada, aunque mi sangre va a ser derramada, aunque me van a poner una guillotina y cuando me partan el cuello en dos, la sangre va a brotar por borbollones, voy a ser desangrado ahí delante del verdugo, mire hermano, si ellos hubieran vivido la época que estamos viviendo hoy, estarían las cámaras de televisión enfocando ese día, estaríamos viendo a través de YouTube o a través de las redes sociales del Facebook esas terribles cosas, hermanos. El apóstol San Pablo la tenía clara. Él dice, aunque mi vida sea derramada sobre el sacrificio, pero no voy a morir en vano, voy a ser derramado, mi sangre va a ser derramada por causa del servicio a Dios, voy a ser sacrificado por mi fe y yo me alegro y comparto mi alegría con todos los hermanos que también han muerto como voy a morir yo. Impresionante eso, hermano. Lo que pasa es que nosotros somos tan cobardes que nosotros no tenemos el valor de que alguien quiera, hermano, despedazarnos en vivos y desangrarnos vivos, como ha sucedido con la muerte de millones de cristianos en todas las épocas. Así que, hermanos queridos, San Pablo, que fue decapitado en la prisión de Roma en el año 68 después de Cristo, está diciéndole a la iglesia, alégrense los que han muerto como mártires, como me estoy alegrando yo ahora que me van a sacrificar de esa manera. Así que es importante notar que el apóstol Juan dice que él no vio los cuerpos. Cuando volvemos ahí, Apocalipsis capítulo 6, el apóstol Juan, que es el escritor, el que tuvo la visión del Apocalipsis, él no vio los cuerpos, sino las almas. Por eso el texto dice, vi las almas de los decapitados. Así que él no está hablando de los cuerpos, sino de las almas. Él no vio muertos, él vio las almas de los que habían sido muertos. Entonces, no era que las almas estaban allá muertas, no. Él vio las almas gimiendo, clamando, las vio con vida. Porque, hermano, cuando a Jorge Trejo le matan el cuerpo y el cuerpo se descompone en un sepulcro, mi alma sigue viva, mi alma sigue consciente eternamente y para siempre. Gloria a Dios que el Señor nos ha dado una vida espiritual, que cuando yo me muero y me voy al sepulcro, Jorge Trejo no se acabó. No, mis señores, ahí es donde Jorge Trejo empieza a vivir bueno. Ahí es cuando empezamos a vivir y a reclamar las promesas de mi Señor. Así que, hermanos queridos, el texto dice, vi las almas de los decapitados. Él no dice que vio los cuerpos, sino las almas. Además, no los ve muertos, ve almas de los que habían sido muertos. No vio almas inconscientes, sino conscientes. Son los mismos que más adelante, cuando termine la gran tribulación, van a resucitar y a reinar con Cristo 1000 años. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4, mire, y se lo voy a leer textualmente. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Escuchen eso, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, cuando termine la gran tribulación, cuando Jesús mate al anticristo y establezca el reino milenial, esos mártires, esa gente que va a ser decapitada en el periodo de la gran tribulación, van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos queridos, no son las almas de los cristianos que mueren de muerte natural. Yo quiero que eso les quede claro. Yo ya se los dije. Son las almas de aquellos cristianos que van a morir violentamente por causa del evangelio en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Son los mártires del Señor. Son ellos quienes claman a gran voz por justicia. Ahí en Apocalipsis 6:10 dice la Biblia, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que son ellos los que están clamando ahí, son los mártires de la gran tribulación. Claman como clamó la sangre de Abel desde la tierra cuando Caín lo mató. Acuérdese que en Génesis 4:10 Dios llamó a Caín y le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano?
Y cuando Caín le dijo, ¿y por qué me pregunta a mí? Soy yo guarda de mi hermano, yo que voy a saber dónde está Abel. Y el Señor le dijo, no te hagas el hipócrita, no te hagas el que no sabes, porque yo he visto el crimen. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Así que si la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra por justicia, cuanto más estos mártires de la gran tribulación están clamando a Dios desde debajo del altar del sacrificio. Están sus almas, no sus cuerpos ya están en el sepulcro, pero sus almas están clamando por justicia. Así que, hermanos queridos, cuando un hermano muere de muerte natural, en ello no se cumple esa escritura de Hebreos 12:4. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, hermano, nosotros, si morimos de muerte natural, nosotros no tenemos esa bienaventuranza. Hebreos 12:4 no se cumple en nosotros, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ese versículo, hermano, de Hebreos 12:4 es para los hermanos que han estado en peligro, que han sido crucificados, que han sido quemados vivos, que han sido triturados, que han sido devorados por bestias salvajes por causa del evangelio. Escuchen, no porque se los comió un león por estar cazando por ahí en una montaña, no porque fueron decapitados por causa, no porque fueron muertos por ahí, torturados por estar en malos negocios o por estar por ahí metidos en cosas indignas. No, mis hermanos, son personas decapitadas, torturadas, muertas por causa del evangelio, no por meterse en problemas ajenos, no, personas traspasadas a espada, aserrados en dos, torturados hasta morir por causa del evangelio. Así que, hermano, no habría razón para que un humano que muere de muerte natural clame por justicia, porque todos los que morimos o los que mueren de muerte natural, y si nosotros tenemos que morir, pues ojalá que sea muerte natural, pero los que mueren de muerte natural no tienen razón para clamar por justicia, porque la muerte natural no es una injusticia, la muerte natural es normal, la muerte natural es una sentencia bíblica. La Biblia dice en Hebreos que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, hermano, ¿quiénes son estos decapitados que claman justicia? Ya les expliqué, las almas de aquellos que serán perseguidos, torturados y muertos por el anticristo durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Mártires ofrecidos en sacrificio, no mártires de edades pasadas, porque para ese momento ellos han resucitado y han sido arrebatados con la iglesia. Estoy hablando de los mártires que van a ser martirizados, valga la redundancia, allá en el periodo de la gran tribulación. Los mártires de las épocas pasadas, ya su sangre ha sido vengada, como dice Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, yo les conté ahora de los pastores que han sido asesinados aquí en Colombia y de muchas personas allá en Etiopía que fueron asesinadas por causa del nombre. Ellos no van a estar ahí, porque ellos van a resucitar el día del arrebatamiento de la iglesia y van a vivir con Cristo 1000 años, porque, hermano, ellos junto con nosotros son parte de la iglesia. Así que las almas de los decapitados no son ellos, son los mártires del periodo de la gran tribulación. Bien, mis amados hermanos, voy a dejarles hasta aquí en esta enseñanza. Si el Señor nos presta la vida, el próximo jueves, ya a las 7 en punto para ustedes allá, 12 del día para mí, no habrá más confusión con los horarios, así que estaremos puntualmente, si el Señor nos presta la vida, si el Señor no viene antes, el próximo jueves estaremos nuevamente a la misma hora para continuar esta enseñanza sobre estas personas decapitadas, el capítulo 6, verso 9 del libro de Apocalipsis. El Señor me les bendiga. Gracias por su atención. Y aquí estamos, hermano, para continuar este ministerio. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Así es, pastor. Muchísimas gracias por esta gran enseñanza. Pero, pastor, antes de terminar, tenemos unas preguntas. Amén. ¿Usted cree que los cristianos de esa época, de ese tiempo, tenían más convicción que los cristianos de ahora? Yo creo que sí, hermanas, porque es que, mi hermano, una de las profecías que hablan de la segunda venida del Señor es muy triste, pero así es.
El mismo Señor en Mateo capítulo 24 dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy precisamente, hermano, como la vida cristiana es tan cómoda, hoy inclusive es un orgullo ser cristiano. Hoy hay gente que va por la calle y exhibe su Biblia y a la legua, al kilómetro se ve que son cristianos y no pasa nada. En ese tiempo ver una persona con la Biblia en la mano era inmediatamente apedreado, era perseguido, era metido a una cárcel, era deshecho a garrote, era llevado a los tribunales, a la policía, era llevado a la cárcel. Pero como hoy en día no hay nada de eso, hoy en día es muy fácil ser cristiano y por eso la iglesia se ha mundanalizado tanto, se ha perdido el temor. De hecho, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, hermana, en todas esas persecuciones y en todas esas situaciones tan terribles, la gente se aferraba más a Dios, había más santidad, había más temor, más devoción, más respeto por las cosas de Dios. Yo sí creo que de hecho, cuando yo les enseñé a ustedes sobre las 7 iglesias de Asia Menor, acuérdense que la iglesia de la Odisea, que habla de la tibieza espiritual, es la iglesia que representa esta época. Hoy vivimos una tibieza espiritual impresionante, es muy triste decirlo, pero así es, desafortunadamente. Amén, así es, pastor. También en 2 de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pastor, ¿de qué manera se medra o se falsifica la palabra de Dios? Hermana, hay muchas maneras. Mire, por ejemplo, hay gente que tiene el cinismo de decir que embriagarse no es pecado, porque Jesús convirtió las tinajas de agua en vino. Entonces, si el Señor convirtió el agua en vino, ¿por qué va a ser pecado beber? Entonces, ahora, eso lo dicen inconversos. Lo más terrible es que a veces personas que profesan el cristianismo también van a discotecas, también beben bebidas alcohólicas y ellos dicen, no, es que San Pablo le dijo a Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y por causa de tus frecuentes enfermedades. Entonces, si Pablo aconsejó a Timoteo tomar un poquito de vino por causa de las enfermedades de su estómago, ¿por qué va a ser pecado tomar vino, embriagarse? Entonces, esa es una manera de falsificar las escrituras, de falsificar la palabra de Dios, de darle otro sentido. A veces la gente aplica la Biblia cuando le conviene, ¿no? Por ejemplo, una persona que adultera y que está viviendo con la mujer que no es su esposa, hay personas que dicen, no, pues hermano, si David pecó y Dios lo perdonó, ¿por qué no puedo yo dormir con otra señora que no sea la mía si el Señor le perdonó? Esas son personas que falsifican las escrituras para justificar sus propios pecados. Lo hay, solamente le estoy dando esos 2 ejemplos, pero hay muchos más. El tiempo no nos permite desarrollar esos ejemplos, pero hermana, hay muchas maneras de falsificar. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Así que nosotros, pentecostales, tenemos que ser cuidadosos. Yo siempre he dicho, hermanos, que un embajador que va a otro país a representar a su país no puede cambiar nada. El embajador de Colombia en España, él no puede decir al gobierno de España lo que él quiera, lo que él piensa de Colombia. Él no puede cambiar las leyes de Colombia. Él no puede cambiar el pensamiento del gobierno colombiano. Él solamente tiene que transmitir lo que el gobierno de Colombia dice. Y nosotros como cristianos somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros no podemos cambiar las leyes de Dios, no podemos cambiar sus mandamientos, no podemos cambiar su palabra. Como embajadores solamente tenemos que predicarla tal como está, tenemos que transmitirla, pero no cambiarle ni darle otro sentido, porque cuando lo hacemos estamos falsificando la palabra de Dios. Y la Biblia dice, ay del que le quita o le pone a las palabras escritas en este libro, porque también las plagas de este libro serán añadidas a tal persona. Amén, amén, así es. Y pastor, ¿y qué podemos decir de aquellas personas que estuvieron en la iglesia y le hicieron la vida difícil al pastor, que tuvieron buenos pastores y rechazan la Mana, sangre? me regala un segundo, por favor. Sí, sí. Un... Bueno, mientras esperamos al pastor para darle el tiempo. Ah, bueno, ya. Pastor, no le escucho.
Aquí estamos nuevamente, mis hermanos. Gracias. Listo, listo. Ya está. El pastor le decía, ¿qué podemos decir de esos hermanos o sea, que han tenido una buena iglesia y que hicieron la vida difícil a buenos pastores y rechazan la sana doctrina? Hermana, mire, todas las personas es más, el Señor dijo, hay... Ok. Ahora. El Señor dijo que esas personas que causan problemas en la iglesia, que por su mal testimonio, por su rebeldía, dañan la iglesia, dañan la vida de otras personas, esas personas que causan divisiones, que hacen daño en la iglesia, el Señor dice, mejor les sería no haber nacido. Es mejor que esas personas se pusieran una piedra de molino en el cuello y se tiraran al mar. Hay de los que escandalizan, ¿no? Entonces, hermano, una persona que en la iglesia no valora su iglesia, no valora la sana doctrina, no valora un buen ministerio. Si una persona es una persona difícil y problemática, esas personas le tendrán que dar cuenta a Dios, porque no están afectando al pastor, no están afectando a X o Y, hermano, están afectando la obra de Dios. Y la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Dios ama a la iglesia y el que toca con la iglesia toca con Dios. Es más, mire, David tenía razones muy grandes para matar a Saúl. Primero, porque ya Dios había ungido a David como rey de Israel. Segundo, ya Dios había desechado a Saúl. Tercero, Saúl lo había buscado a David varias veces para matarlo. Así que David tenía la excusa perfecta para matar a Saúl. Y un día David estaba escondido en una cueva porque Saúl lo buscaba para matarlo. Y a medianoche llegó Saúl cansado, se metió a la cueva y en el fondo de la cueva estaba David con sus soldados. Y cuando un soldado lo vio, le dijo a David, David, el Señor te puso a tu enemigo en tus manos, ahí lo tienen, mátalo. Es tu enemigo, te está buscando para matarte y sin saber se metió en la cueva del lobo, se metió aquí en la boca del lobo, así que mátalo. Y David dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Yo no voy a tocar a Saúl, así sea mi enemigo, así me esté buscando para matarme, pero que haga justicia a Dios, yo no. Y David, ahora si David mató a Goliat, imagínese si no iba a poder matar a Saúl, pero no lo hizo por respeto al ungido de Dios, aunque ya Saúl había sido desechado. Así que tiene que tener mucho cuidado una persona que toca con un ministerio de una persona, con un líder, un pastor, un evangelista, un misionero, etc. Amén, amén, así es, pastor. Y en su experiencia como líder, como pastor, ¿por qué o qué lleva a los cristianos a ser inmaduros o ser bebés espirituales? Hermana, a veces hay muchas razones. Primero, a veces las personas no tienen el suficiente conocimiento, ¿no? La gente no estudia, la gente a veces es aperezada, la gente no se preocupa por crecer espiritualmente, por crecer en el conocimiento. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nuestro trabajo y responsabilidad es estudiar las escrituras, ahondar, analizar, y muchos cristianos no lo hacen. Hay cristianos que simplemente se limitan a oír una enseñanza, pero nunca cogen un diccionario, nunca cogen la Biblia para estudiarla a fondo, para conocer el significado de las palabras, el significado de los textos, para estudiar a profundidad. Y cuando una persona no estudia, pues lógicamente se queda enano en el conocimiento. Y la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El no conocer las escrituras es lo que lleva a muchas personas a actuar de esa manera. Amén, amén, así es. Y pastor, y por último, hablando del tabernáculo y los servidores, en Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Sí. Ok, ¿cuál es la pregunta, hermana? Sí, dice, ¿en qué consiste el fuego extraño? ¿Y habrá hoy en día pastores ofreciendo fuego extraño? Ok, mire que el texto dice, un fuego extraño que Dios no les mandó. En otras palabras, ellos estaban haciendo un oficio que no les correspondía. Ahora, ellos estaban en el templo. Mire, eso es exactamente lo que le pasó al rey Saúl. Los reyes no podían ofrecer sacrificio. Entonces, cuando él vio que el profeta Samuel se demoraba,
y que pasaron 7 días, él en su desespero ofreció un sacrificio a Dios porque él quería saber, él quería que Dios le hablara si salía a la guerra o no, si iba a vencer en la guerra o no. Entonces en su desespero dice la Biblia que él ofreció un sacrificio, y haber ofrecido un sacrificio fue un pecado tan grave que eso fue lo que le costó el reino. Dios desechó al rey Saúl precisamente por haber hecho un sacrificio que no le correspondía. Entonces, Nadab y Abiud quemaron fuego extraño, es decir, hicieron un sacrificio dentro del altar que no les correspondía. Eso es un equivalente a cuando hermanos en la iglesia se ponen a hacer cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, un líder en la iglesia no tiene ningún derecho a pararse en el púlpito a regañar la congregación, a disciplinar la congregación. Una persona que desmiente, una persona que pone problema en la iglesia, una persona que hace dentro de la iglesia cosas contrarias a la Biblia y que hace cosas que no tiene que hacer, que se mete donde no lo han llamado, es una persona que está ofreciendo un fuego extraño. Amén, amén. Así es. Listo, pastor. Esta ya era la última pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya para el próximo jueves será una hora, pues, la hora diferente, ¿no? A las 8 Correcto. y a las 12. Amén. Pastor, antes de terminar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la vida de usted, su familia y también de todas las personas que se han conectado el día de hoy. Amén, claro que sí, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora por estar delante de su presencia. Muchas gracias por sus bendiciones, gracias por la vida, por la salud, por el privilegio de haber compartido esta palabra con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todas las personas que hayan estado conectados en esta hora de enseñanza. Bendiga a los hermanos allá en España que se disponen a descansar con sus familias. Deles un sueño en paz y tranquilo. Guarde sus familias, sus hogares y sus vidas. Y en otros sectores de nuestro mundo donde la gente todavía está laborando, rogamos que usted los guarde y los bendiga y nos permita terminar un día en victoria. En el nombre del Señor, rogamos que esta palabra que ha sido enseñada sea una palabra que germine, que produzca resultados, que sea para bendición y provecho de las personas que aman tu palabra y que día a día quieren crecer más en el conocimiento de ella. Glorifícate y bendiga sus hogares, sus familias, su economía, su salud, su vida, en el nombre de Jesús. Ponemos un cerco de protección sobre ellos para que el Señor los guarde, los bendiga y puedan continuar la vida y la fe cristiana. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pastor, antes de irnos, vamos a saludar a los hermanos y amigos que están con nosotros conectados, que siempre están aquí. Tenemos a la hermana Margarita, a Víctor, a Amparito, a Adela Cárdenas, María Ortiz, Gabriel, María Cristaldo, Elena, Samuel, Reina, Karina, Yirka, Susana, Alejandro, Sari, Victoria, Ismael, Vitalia, Ruth, Beatriz, María Samán, Manuel, Joel Cardona desde Medellín, Mar Muñoz desde México, Luz Londoño, Marianita, Gildardo, Kelly, Estela y Jefferson. Esas han sido las personas que han estado con nosotros. También recordarles que mañana tenemos al pastor Ignacio Herrera, así que no se lo pierdan, hermanos. Y pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar de su tiempo y venir y entregarnos estas grandes enseñanzas. Pastor, que mi Dios le bendiga grandemente. Amén, hermana Heidi. Dios le bendiga, una feliz tarde y un abrazo para todos los hermanos y para nuestro hermano Dilberto. Feliz tarde para todos y felices sueños. Amén, igualmente, pastor. Y Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos y amigos, que tengan una buena noche. Dios les bendiga. Amén.